creo que sí. Pero bueno, yo me llamo Cuauhtémoc, voy a ser su profesor de historia de Universal e Historia de México. Y pues bueno, hoy es nuestra primera clase. Hoy más que nada es una clase como de introducción para comprender qué es esta disciplina, eh, a qué se dedica y de qué nos puede servir sobre todo. Yo sé que a lo mejor la historia no es, o bueno, a la mayoría se les hace muy, muy aburrida esta disciplina. Y no los culpo. La manera en que luego se enseña en clase o en las clases normales en la escuela, pues depende más de, ¿cómo se llama? De aprender fechas, nombres, ¿no? Y luego hasta rimbombantes y lo divertido realmente de la disciplina se pierde, ¿no? Entonces, mi intención con esta primera clase es mostrarles que la historia es más allá que simplemente un montón de fechas y de personajes históricos eh, conocidos, ¿vale? Ayer, de hecho, pues fue el desfile de, de la Revolución Mexicana, ¿no? Por el 20 de noviembre, y pues, o luego también se recorren los puentes, o tenemos días feriados, y muchas veces no sabemos exactamente por qué, o ya de plano pasan totalmente desapercibidos, ¿no? Sin siquiera reflexionar un poquito lo que se está conmemorando principalmente. Y bueno, eso es este, bastante, pues, curioso, triste, interesante, ¿no? Al final de cuentas, la gente sí se acerca a ver este tipo de eventos, pero no lo hace 100% convencida de lo que está viendo, ¿no? O es más el espectáculo. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Que, que simplemente, pues, hace falta mejorar la calidad de cómo se enseña la historia. Ah, no me da. Ahí está, a ver. Una ventana, eso. Me avisan si sí la ven, ¿vale? Bueno, también quiero que sepan, a mí me encanta hablar a la hora de dar la clase, pero también quiero que sepan que ustedes pueden participar a la hora que quieran, pueden comentar, este, ¿cómo se llama? Participar, dar su opinión al respecto. Yo estoy aquí para, pues ahora sí que para ayudarlos a, ¿cómo se llama? A que aprendan, ¿no? Y bueno, mi intención, como les digo, es que esta clase no se les haga tan tediosa, ¿no? Que reflexionemos un poquito más sobre la disciplina y que vean toda la utilidad que tiene. De hecho, el simple hecho de saber para qué se estudia la historia, pues es un verdadero conflicto, ¿no? Porque realmente... Ah, ok. No sé. ¿Me escuchan ahora? Bueno, ¿me escuchan muy bajito? Yo lo escucho bien, pero Ah, ok, perfecto. Bueno, igual ahí, no sé, puede ser cuestión de tus bocinas o de tu audífono. Pero bueno, igual, déjenme acercar un poquito más. Entonces, como a lo que voy es que, bueno, ¿para qué nos sirve estudiar historia? ¿No? ¿Qué sentido tiene que volteemos al pasado y rescatar todos estos eventos que de alguna u otra manera, pues, pareciera que no nos competen a nosotros, ¿no? Que están tan alejados de nosotros que ya no tiene sentido estudiarlo. Eh, ¿qué es lo que motiva al hombre, al ser humano, a estudiar y a resguardar además estos recuerdos, ¿no? De épocas y antiguas glorias, de, de preservar incluso monumentos históricos, patrimonio cultural. ¿Qué sentido tiene hacerlo? Y si lo vemos y reflexionamos al respecto, pues es de alguna u otra manera algo muy humano, ¿no? La historia, el hecho de querer
darle importancia y peso al pasado es algo que viene ahora sí que casi impreso en nuestro código genético. ¿Por qué? Porque tenemos la necesidad no solo de aprender, de generar conocimiento, sino también de transmitirlo a las futuras generaciones, ¿no? O todo lo que hemos aprendido en determinado lapso de tiempo, queremos transmitirlo a la generación posterior, ¿no? Para así, en teoría, mejorar o ir mejorando poco a poco, cosa que no siempre pasa, ¿no? Y en la mayoría de las veces nos vamos a dar cuenta que nosotros, a pesar de ya ser una especie aparentemente civilizada, de tener cientos de avances tecnológicos y demás, seguimos siendo igual de incivilizados que los propios romanos, que los propios griegos, que los propios egipcios, mesopotámicos. ¿Por qué? Porque incluso la tecnología no implica una, eh, una evolución social plena, ¿me entienden? El caos que genera el propio ser humano va a ser más, no depende de los avances científicos y tecnológicos que tengamos, siempre van a estar ahí. Y justo también cuando el ser humano ya se siente amo, dueño y señor del planeta, pasan cosas como la que ocurrió el año pasado y como lo que está ocurriendo todavía actualmente, que es pues la pandemia, ¿no? De COVID, cuando ya más seguro se siente de sí mismo, cuando ya siente que no va a haber ninguna otra enfermedad que no pueda controlar, de repente, chin, se le sale de las manos y todo lo que pensamos que estaba bien cimentado se viene para abajo. Esa es la mayor prueba de que nosotros somos, pues seres realmente todavía vulnerables, a pesar de que tengamos esta capacidad y de que nos sintamos tan orgullosos de esta capacidad de reflexión y de racionalizar las cosas, de comprender de cierta manera y de interpretar la realidad que está a nuestro alrededor y todavía tener la osadía de pensar que la podemos dominar, esta realidad misma, pues realmente nos damos cuenta que no, cuando pasan este tipo de circunstancias tan naturales, ¿no? Que es pues una enfermedad. Claro que ahí también pues tiene mucho que ver, ¿no? El desarrollo social y urbano. ¿Por qué creen que la pandemia se expandió tan rápido por el mundo? ¿Se imaginan? ¿Alguna idea? ¿No? Bueno, pues precisamente por también este otro desarrollo tecnológico que tenemos actualmente, ¿no? Este mundo globalizado nos tiene conectados unos con otros y pues no solamente el ser humano llega rápido a Europa o Asia, ¿no? A través de, pues ahora sí que los medios de transporte como los aviones. No pasa nada, no tengan miedo de hablar, ustedes platiquen. Eh, lo que pasa es que también no solamente viaja el ser humano, sino también estos bichos, ¿no? Estos virus que uno como portador lo lleva y pues prácticamente se extiende, ¿no? Y mucho más rápido. Si de por sí, ya en la antigüedad, en la Edad Media, con las caravanas de los beduinos, las rutas de intercambio comerciales chinas, las rutas de la seda y demás, las enfermedades ya viajaban rapidísimo. Ahora imagínense con este mundo globalizado, donde pues la gente nada más toma un avión y puede llegar en cuestión de horas de uno a otro lado, ¿no? Entonces, es, es como les digo, o sea, ahí está el desarrollo tecnológico, pero qué tanto realmente nos beneficia en este tipo de casos, ¿no? A veces hasta pareciera contraproducente y demás. Pero bueno, es como les digo, esta cuestión, todo esto se explica, eso es mi punto, todo lo que vivimos hoy en día, incluso el hecho de que estemos aquí en una clase en línea, intentando aprender algo para poder entrar a un nivel superior de educación, todo esto, incluso esto, nuestras aspiraciones, nuestras metas, nuestros deseos, eh, tienen un trasfondo histórico. ¿Por qué? Porque nosotros no nacemos a lo, ahora sí que en la nada. Nosotros nacemos ya en un contexto social construido, ya en un contexto social preestablecido, y mucho de lo que creemos que son nuestras aspiraciones y nuestras metas prácticamente son las construcciones sociales
que la sociedad misma quiere para nosotros. ¿Cuál es el mayor perfil o el mejor perfil que tiene que tener un joven, jóvenes de su edad o jóvenes así, por ejemplo, de mi edad, adultos jóvenes? ¿Qué se necesita para ser alguien exitoso a esta edad? No, pues entrar a la universidad, tener una carrera y luego que termines en tus 4 años, pues empezar a trabajar y empezar a tener un salario, ¿no? Para que te puedas pagar, no sé, el viajecito, la chela, darte tus lujos, poder vivir solo, no sé, cosas así que realmente recaen como lo que se considera que es la felicidad, pero ¿realmente eso es la felicidad? ¿Realmente esas son aspiraciones propias que nosotros tenemos o son las mismas aspiraciones que la sociedad con los años va generándose a sí misma? Ahora también vivimos en un momento capitalista, consumista, impresionante, ¿no? También de lo que nosotros consideramos felicidad parte de esas ideas que el mercado nos vende, ¿no? Así de que, bueno, ¿quieres ser feliz? Prácticamente, poquito les falta eso. ¿Quieres ser feliz? Pues cómprate el nuevo iPhone 13, ¿no? ¿Quieres ser feliz o quieres tomar y además inmortalizar esos momentos de felicidad? Cómprate esta cámara, cómprate esta computadora, cómprate esta consola, ¿no? Nos venden esa idea de felicidad. Y es natural que también nos entre porque al final de cuentas todo el tiempo estamos bombardeados de marketing, de publicidad, de cosas que legitiman al sistema y que nosotros pues evidentemente somos una especie muy, muy perceptiva a los mensajes, a los significados y a los significantes. Nosotros somos muy visuales, muy auditivos y todo entra a través de los sentidos. Entonces, y eso lo sabe la publicidad y el marketing y lo que quieran, y todo eso pues nos venden una idea de felicidad, ¿no? Como les digo, eh, hay ciertas aspiraciones que nosotros creemos que son nuestras, pero en realidad el contexto político y social nos las va inculcando a lo largo de toda nuestra vida. Y bueno, tampoco estoy diciendo que eso sea completamente malo, porque al final de cuentas también somos un ser social y vivir en sociedad es fundamental para nosotros, porque si no, no podríamos subsistir como especie. Pero la cuestión aquí es qué tanto guardamos ese equilibrio entre las aspiraciones que nos muestra la sociedad y que nosotros como individuos rescatamos, ¿vale? Y bueno, sé que a lo mejor ahorita parece más una clase como de bueno, no sé, como de filosofía, de reflexión, pero es que tiene mucho que ver. Quiero que hagan esto, quiero que sepan que la historia les va a dar las herramientas para que ustedes puedan identificar este tipo de aspiraciones que les da la sociedad, para que ustedes mismos las combinen con sus propias aspiraciones y puedan construirse su propio camino, ahora sí que, su propio devenir histórico, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Esta clase quiero que sea no solo para que ustedes puedan entrar a la universidad. Obviamente sí, va a llegar el momento en que les voy a tener que lanzar el dato duro, porque sí va a venir en el examen. Pero no solamente quiero que se queden con eso, quiero que reflexionen todos los temas que veamos a lo largo de nuestras clases y que aprendan algo de ello, ¿no? Al final de cuentas, todas estas personas que vivieron en el pasado y que han ido, pues ahora sí que construyendo nuestro devenir y nuestro pensamiento histórico, también fueron humanos como nosotros, tuvieron sus aspiraciones, tanto individuales como colectivas, y lograron cosas impresionantes de las que nosotros también podemos aprender muchísimo, ¿no? Simplemente, bueno, este, son cosas que ya están ahí y que quedan en nuestro imaginario colectivo y que realmente pues perdurarán muchos años, ¿no? Y no me estoy limitando solamente como a cuestiones históricas, sino también artísticas, incluso como de la cultura popular. Ahí veo que, por ejemplo, José Eduardo trae de foto de perfil un Bellito, ¿no? Super Saiyajin. Y bueno, o sea, somos de generaciones distintas,
y yo adoro Dragon Ball y supongo que José Eduardo también, y eso es Me algo llamo que Fastidio, ya... sabes que estoy usando el celular de mi papá, pero también me gusta Dragon Ball. Gracias. Exacto, a lo que voy es que eh, obras trascendentales como la de Akira Toriyama quedan impresas en el imaginario colectivo y van a perdurar generaciones enteras, ¿no? Como tu papá te la transmitió a ti o como yo también, quizá algún día se la transmita a mis hijos o a mis sobrinos o lo que tenga, pero quieran o no, esas cosas también de la cultura eh, popular se quedan ahí, ¿vale? Y eso es lo que hace grande a estas expresiones artísticas. Actualmente hoy en día para nosotros, quizá nuestros héroes, bueno, para quienes nos gustan Dragon Ball, sé que hay otro tipo de héroes de la cultura popular y que también a lo mejor llegaremos a mencionar, pero pues para nosotros, o sea, si se fijan, no ha cambiado absolutamente nada este tipo de cuestiones. A lo mejor para nosotros Goku y Vegeta son, no sé, lo máximo, ¿no? Pero para los griegos eran Zeus y Ares, ¿no? o Apolo, o todos estos seres mitológicos y fantásticos que al final de cuentas también el ser humano necesita crear para satisfacer esa necesidad de irrealidad, de creatividad, de imaginación, ¿vale? Técnicamente, en esencia, es lo mismo, ¿vale? Solo que esta cosa, esta, estas realidades imaginadas que nosotros construimos, van cambiando con el tiempo, ¿vale? Para los griegos eran Zeus y Apolo y para nosotros son Goku y Vegeta, pero en realidad cumple la esencia de lo mismo, ¿no? O similar. Claro que obviamente no hay una religión de Dragon Ball, ¿no? Esas son las diferencias, pero eh, la cuestión es que el hecho de satisfacer esa necesidad de querer imaginar está ahí y eso es muy natural de nosotros como especie. Pero bueno, ya vamos a entrar de lleno al tema. A ver, vamos a ver. Ok. ¿Qué es la historia? Pues bueno, si partimos desde la perspectiva más básica, el significado de la palabra historia ha variado con el pasar de los años, ¿no? Y como tal, no existe una definición como tal. ¿Por qué? Porque el término es tan complejo que cada sociedad ha tenido que definirla de manera distinta, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada contexto sociocultural es distinto. Para nosotros, la historia no se estudia de la misma manera que, por ejemplo, la estudiaría un japonés o que, por ejemplo, la estudiaría un chino o un hindú, ¿vale? Ellos también tienen su propia manera de hacer historia y su propia, ahora sí que historiografía, pero ahorita vamos a platicar un poco de eso. Incluso hablando de los mexicas o de los antiguos pobladores del México antiguo, ellos también tenían una manera muy distinta de interpretar la historia como nosotros hoy en día lo hacemos, ¿vale? Si nos vamos a las raíces etimológicas de la palabra, historia significa indagar, investigar, descubrir. ¿Qué cosa? Pues las cosas que acontecieron antes, ¿vale? Pero bueno, para no rompernos tanto la cabeza con este tipo de cuestiones teóricas, para la cuestión y fines prácticos de esta clase, pues vamos a definir a la historia como la disciplina encargada de estudiar a profundidad el devenir de la humanidad a través del tiempo. ¿Qué es el devenir? Simple, nada más el camino que ha seguido la humanidad desde que es consciente y racional de sí misma, ¿no? Desde que el ser humano comienza a interactuar racionalmente con su entorno, con su medio natural, ¿vale? Cuando no solamente agarra la fruta por existir, o cuando agarra la rama, sino también ya cuando la agarra, ahora sí que para defenderse o para modificar su entorno para generar cierta ventaja hacia él, ¿vale? Desde ese momento se empieza a hacer historia. Muchos dicen que la historia inicia desde que aparece la escritura, ¿no? Porque ya con la escritura y el desarrollo del lenguaje, pues ya puedes registrar los acontecimientos del pasado, pero no, me parece que es muy cerrada y ya está anticuada esa idea de pensar que la historia inicia en ese momento, ¿no? Con la escritura. ¿Por qué? Porque hay infinidad de maneras para registrar la historia, no solamente a través de la escritura, se puede hacer a través del arte, se puede hacer incluso a través de la música, se puede hacer incluso, este, no sé, bueno, a través de la arquitectura, de la propia ingeniería, de lo que alguna vez también tuvieron, o lo que nosotros hoy llamamos ingeniería, tuvieron las sociedades antiguas. Todo eso
parte de la historia, ¿vale? Entonces, quiero que lo tengan claro. ¿Quedó claro lo que es la historia? Porque al final vamos a hacer un pequeño ejercicio de repaso de lo que vamos a ver en la clase. ¿Quedó claro? ¿Hasta aquí no tiene ninguna duda? Todo bien. Va, No, perfecto. pero tengo una- ¿Qué pasó, Dani? ¿Qué pasaría si en la pregunta del examen nos llegaran a preguntar cuándo inicia la historia? Y una de Ajá. las, yo me imagino que si hay de las respuestas al inicio de cuando inició la escritura, tendríamos que poner esa, ¿no? Sí, exactamente. Pero también quiero que, o sea, si se fijan, ustedes van a tener que responder eso, ¿no? Cuando inicia la escritura. Si no hay otra que diga, por ejemplo, lo que yo dije, de que inicia cuando el ser humano comienza a interactuar racionalmente con su entorno natural. Y es muy difícil que lo haga porque esos exámenes son súper anticuados. O sea, dense cuenta. Pero de todos modos, aquí yo les estoy dando bueno, no solo la reflexión, sino también para que ustedes se den cuenta de qué responder en ese momento. Y ténganlo muy presente porque esas preguntas sí son bien tramposas, ¿no? Entonces, eh, solamente ténganlo en mente, ¿vale? Si en el examen aparece en qué momento se empieza a hacer la historia, en el momento, y si no viene la respuesta de desde el momento en que el ser humano comienza a interactuar, respondan la de desde la escritura, desde que apareció la escritura, ¿vale? Pero, bueno, eso es como que ya una cuestión muy tradicionalista, pero así funciona lamentablemente. Esperemos que en su caso su examen sea ya un poquito más actualizado y vayan hablando un poquito más de esto.